el mejor resumen de la jornada, lo que queda del día en Cooperativa. Están aquí en Santiago porque esta mañana sostuvieron una reunión con la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, justo en una jornada además donde se conoce de una resolución de la justicia a favor de la empresa. Estamos hablando de los trabajadores de la minera Escondida que cumplen una semana ya movilizados. Está con nosotros aquí en el estudio de lo que queda del día en Cooperativa Carlos Allendez, precisamente el vocero de los trabajadores de la minera La Escondida. Carlos, muchísimas gracias por venir. Hola, buenas tardes, Paula. Sí, agradecido por la invitación. Aprovechamos que están en Santiago. Bueno, ¿cuál es el resultado? Partamos por ahí de la reunión con la ministra del Trabajo. En esta pasada, el gobierno ha dicho que no puede mediar. ¿Qué es lo que conseguían, qué es lo que buscaban ustedes con esta reunión? Mira, en verdad nosotros lo que buscábamos primero era mostrar y dar a conocer a la autoridad de este país en qué estábamos. Porque todos hablan de que si sabemos el impacto que producíamos ¿no? con esta huelga, y en verdad los trabajadores están conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, era interesante también decirle a la autoridad, a los ministros, en qué situación estábamos, cuál era el pie y aclarar ciertos puntos de la negociación. Por lo tanto, en cuanto a la mediación, sí, ya a través de la DTL, el gobierno ya está siendo partícipe en esta mediación, donde ha invitado a abrir una nueva mesa de diálogo. Entonces, por lo tanto, ahí estamos satisfechos, estamos tranquilos, pero sí interesante que ya también nos empecemos a involucrar todos los chilenos de este país, los problemas que está pasando en la minería. ¿Son problemas que están pasando en la minería o son problemas que están pasando hoy en una empresa privada, en un conflicto entre privados? Si bien es cierto, en conflictos de privados es de trabajadores chilenos y en Chile. Por lo tanto, entendemos que aquí tienen que involucrarse todos. La legislación, lamentablemente, a veces no nos ayuda en estas etapas de negociación. Todavía estamos en un proceso de negociación con la ley antigua, entonces se nos ha complicado un poco. Esperamos que con la nueva reforma que hay, la presidenta ha tratado de impulsar, esto mejore. ¿La reforma laboral? La reforma laboral, pero también tenemos claro que en esta pasada se ha hecho dificultoso porque en verdad no hemos avanzado absolutamente nada con la compañía. Entonces, cuando se habla de problemas entre privados, sí es de privado porque la minera es privada, pero son nuestros territorios, son nuestros recursos, somos trabajadores. Ahora, entremos a hablar de esos problemas, Carlos, porque la ciudadanía, y lo hemos conversado otras veces, no tiene la sensación de que al menos ustedes estén en una condición de desventaja en relación a los otros trabajadores de Chile. Tengo yo la sensación de que es todo lo contrario. Cuando se habla de un bono de término de conflicto de 25 millones de pesos, cuando se habla de un reajuste de 7 millones de pesos, la sensación que queda es como que no hay una desventaja en relación al resto de los trabajadores del país, todo lo contrario. Mira, nosotros primero hay que declarar que nosotros nos gustaría que todos los trabajadores de este país tuvieran la oportunidad de unificarse y negociar sus necesidades. Nosotros todo lo que hemos conseguido a través de nuestros convenios, contratos colectivos, ha sido por años de lucha. Esto nadie nos ha regalado. Nosotros somos favorecidos, si quieres decirlo así, por el hecho de estar en una gran empresa. O sea, esta empresa Minera Escondida, a través de BH Pilkington, es la más grande productora de cobre en el mundo. Entonces, ¿qué nos gustaría que todos pudiéramos trabajar ahí, pero no se va a presentar? El desmedro no es provocado por nosotros. Todo lo que tenemos nosotros no es porque la compañía lo regaló, es porque nosotros lo hemos peleado. Hemos instaurado negociaciones, tuvimos el 2006 una huelga de 26 días, luego tuvimos 2 pasadas de convenios anticipados. Hoy en día tenemos que reparar muchas situaciones, congelamos durante 9 años nuestros beneficios. Y lamentablemente en este país, y hay que decirlo, todo lo que la legislación no puede ayudar al trabajador de la clase media, nosotros tenemos, porque nosotros somos los trabajadores de la clase media, tenemos que buscar beneficios a través de estos contratos colectivos. Entonces lo que no nos aporta, porque nosotros no somos en la línea de la pobreza, no nos dan beneficios, por ejemplo, en salud, educación. Todo eso lo tenemos que subsidiar nosotros con nuestros beneficios, y para eso negociamos. Para eso tenemos esta necesidad de negociar. Toda esa plata que dice que son millones es porque son beneficios. Nosotros los transformamos en beneficios mensuales. Ahí está. Recién decíamos que yo le preguntaba más bien si esto era un conflicto entre privados y usted decía somos chilenos, somos trabajadores chilenos, ocupamos el territorio de los chilenos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el perjuicio de la empresa en relación a eso, a esos otros temas que usted pone sobre la mesa, digamos? Mira, lo que pasa es que en este país, cuando se entregaron estas concesiones para ser explotadas, supuestamente iban a trabajar bajo legislación chilena, pero se les ha permitido mucho. Hoy en día, un ratito más, yo te voy a presentar una denuncia que vamos a hacer al medio ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente, porque
han abusado mucho los trabajadores. O sea, nosotros estamos trabajando inclusive en situaciones de campamentos saturados, que debieran haber sido parados. Estas situaciones no se pueden repetir. Entonces, hay muchas cosas que cuando se habla de la minería privada, sí, porque es privado el dueño, son capitales extranjeros, pero son con trabajadores chilenos. Lamentablemente sí no puede participar el gobierno, pero también puede tomar razón de. Nosotros aportamos el crecimiento con nuestro sueldo, con nuestros beneficios. La misma empresa cuando funciona aporta el beneficio de este país, pero cuando deja de producir, pareciera ser que hoy en día, por ejemplo, Minera Escondida le interesa más estar en huelga que producir. Y tú me preguntas ¿por qué? ¿Por qué le podría interesar a una empresa que está con una merma productiva que llega a las 22.000 toneladas seguir en huelga? Porque lamentablemente, y eso es a donde tenemos que empezar a pensar cómo lo estamos haciendo, ellos están rentando en el mercado. Hoy día se está disparando el precio del cobre. Hoy día bajó un poquito, pero está sobre los 2.70. Y las acciones de BHP están disparadas porque hay demanda de cobre. Entonces las acciones de cobre crecieron. En este momento ellos están, BHP renta más en inversión de acciones de bolsa, que producir. Entonces prácticamente le da exactamente lo mismo estar en huelga. Ya, lo que pasado esta semana es que se iban a sentar a la mesa de mediación que ofreció la Dirección del Trabajo. La empresa dice que finalmente no puede asistir, eso se frustra. La empresa además presenta 3 recursos judiciales, ya vamos a hablar de eso, y hasta aquí no ha pasado nada, no hay ningún acercamiento. ¿Es este el momento más lejano entre la empresa y los trabajadores en lo que va de esta semana? Lo que pasa es que, a ver, hay ciertos dictámenes que nosotros dijimos que había que pasar gente porque teníamos que cumplir con la normativa. Que eso es lo que dice hoy día la Corte. Estaba en discusión cuántos más, cuántos menos. Hoy salió que había que pasar más. Nosotros vamos a cumplir, de hecho hoy día ya entregamos toda la gente porque eso hay que hacerlo. O sea, pero la empresa tuvo que llegar a acusarlos de mala fe, sí, a poner un recurso judicial, cuidado, para que... Hay que entender 2 puntos, porque también ellos están pasándose de fresco. O sea, 180 trabajadores, ¿para qué los quería? Cuando con 20 estaba haciendo la misma función. O sea, finalmente hasta el día de ayer, con 20 trabajadores no le había pasado absolutamente nada a la compañía. Aún así, aceptamos el dictamen y vamos a pasar más gente. Ya, pero inicialmente no se cumplió ese acuerdo que había, ¿no? Sí, pero teníamos la oportunidad de rebatirlo porque estaban pidiendo mucho. Y ahí se llegó a un acuerdo que la DT dijo 80 y ahí estamos en la media y se va a entregar. Y se van a entregar. Ese no es problema. ¿Desde cuándo se van a entregar esos ya, hoy día ya lo entregamos. Ya están trabajando. Ya están trabajando. Sí, eso. Es que nosotros siempre lo para dijimos. Para las funciones críticas, ¿no? Funciones críticas. Entonces... También la empresa está también aprovechándose un poquito del pánico de la situación, pidiendo más gente. ¿Para qué? ¿Quiere producir? Entonces ahí también está la discusión de qué está haciendo la compañía con esta Ya, lo cierto es que ahí hay una derrota judicial para los trabajadores. No, para nada, manera, ¿no? Para nada, porque nosotros recurrimos a la instancia que nos correspondía y nosotros no lo sentimos como una derrota, porque son partes del proceso. O sea, derrota sería, por ejemplo, si me desaforara. Eso para mí es una derrota, o desaforaron a un trabajador, pero en estas instancias son instancias judiciales que se dan, entonces hay que cumplirlas simplemente. Estamos conversando aquí en el estudio de Lo que queda del día en Cooperativa con Carlos Allendez, el vocero de los trabajadores de la mina La Escondida. Pero decíamos, Carlos, la empresa presentó 3 acciones judiciales y en una de ellas los acusan del incendio que afectó instalaciones de la mina y también los acusan de amenazas, de daños, de robo con violencia, de robo con intimidación. ¿Cómo se responde a eso? Porque son recursos que están en la justicia. Uno imaginará o podrá presumir de que alguna base la empresa tiene para llegar a esa instancia, ¿no? Bueno, mira, primero aclarar, nosotros ya hicimos la aclaración del asunto del incendio. Del incendio. Estas son instalaciones que están dentro de la compañía. Nosotros, tendría que ser comando y bajarme por un helicóptero para ir a instalarme allá de ese sector. O sea, son ellos los que tienen las instalaciones lejos y están por el interior de la compañía. Así que descártese, por favor, descártese, porque nosotros nunca hemos llegado, ni siquiera nos hemos intentado llegar ahí. Lo otro, lo de los desmanes, las provocaciones, las amenazas, robos, eso está en discusión. Tendrá que haber una investigación y en verdad, mira, pero usted no lo descarta son 1.200 trabajadores, son 2.200 trabajadores que están pendientes de todas las situaciones. Hay grupos de gente, siempre van a haber grupos de gente que quieren hacer más de lo que tienen que hacer. Si se ha producido algo, nosotros lo lamentamos. Nosotros no tenemos información, nosotros no estamos ahí, pero son gente que siempre se nos pudiera escapar algo. Si es así y el daño se ha producido, nosotros lo lamentamos porque no compartimos ese tipo tampoco de violencia. Pero de alguna manera, dicho así, usted no puede como dirigencia poner las manos al fuego por los 1.200 trabajadores. Es imposible, son 1.200 y en esta pasada el otro día teníamos 2.000 trabajadores.
¿cómo tú controlas tanto? Somos 7 dirigentes y nosotros no estamos ahí tampoco. Ya, y volviendo a lo que hablábamos antes, ¿es este el momento donde está más lejos la empresa con los trabajadores, con acciones judiciales presentadas, con una mediación fallida hasta ahora, Mira, con acusaciones cruzadas? es que nosotros siempre estuvimos distantes. Yo, por historia, desde que estoy en este directorio, hace 4 años, nunca hemos podido resolver nada con esta compañía y pensamos que a través de las negociaciones íbamos a resolver muchos problemas. Hoy es exactamente lo mismo, o sea, desde que partimos desde el día 15 de diciembre, 16 de diciembre cuando se presentó nuestro proyecto, hasta el día 24 de enero cuando la empresa respondió, no hemos avanzado absolutamente nada. O sea, nada se ha podido negociar. ¿Y qué se va a hacer entonces? Porque el 2006 fueron 26 días, hoy día, 60. 2017. ¿60 días? 60, estamos preparados para 60. ¿Están preparados para Estamos 60? preparados para Una cosa 60. es que estén preparados y otra que estén dispuestos, porque ustedes mismos Los han dicho, trabajadores están dispuestos. pero ustedes mismos han dicho que aceptaron la mediación de la Dirección del Trabajo porque entienden y se hacen cargo de alguna manera de los costos económicos que para el país representa que paralice una minera como Escondida. En esa misma lógica, los 60 Sí, lo que días- pasa es que hay que aclarar 2 puntos. Nosotros primero no hemos solicitado nada. La compañía, la DT, No, la por una aceptaron la invitación por de iniciativa la- propia lo hizo y nosotros aceptamos porque siempre lo dijimos, nosotros estamos dispuestos. El fin de una huelga es no seguir en huelga eternamente. Ujú. Esa es la medida de presión para llegar a un logro final que es la negociación. Es la forma que paramos fuerza, ¿cierto?, con la compañía. Sí. Ahora, en que se haya solicitado o no se haya solicitado, bueno, eso se agradece a la mediación, pero no es que nosotros andemos atrás tampoco pidiendo nada. ¿Pero siguen dispuestos a participar Pero en la por mediación? supuesto, si nosotros, es que siempre lo hemos declarado y nunca nos hemos cerrado, pero si tú te fijas, cada vez que hay algo sucede del otro lado, que no puedo, que hoy día no, que mañana, que tal vez. Entonces te vuelvo a insistir, ¿qué hay detrás? Y lo dije en delante, es muy probable que estén especulando. O sea, claramente hoy en día a BHP, que es la que administra Minera Escondida, con la cual estamos negociando con el señor Marchuk, claramente a él le interesa más rentar a los inversionistas que producir en este país. Como dirigente sindical, usted me dice que están preparados para una huelga de 60 días, una huelga de 2 meses. De hecho, reunieron dinero, tienen un campamento bien equipado, pero usted sabe mejor que yo que cuando las huelgas se extienden, los ánimos van cambiando, hay gente que se va frustrando en el camino e incluso se empiezan a producir hechos de violencia que ni ustedes mismos de repente pueden controlar. ¿Están conscientes de eso también en una movilización tan Siempre larga? puede suceder de todo. Nosotros tenemos para el cansancio de los trabajadores el sistema de relevo. Están incumpliendo los trabajadores el 7%. Ujú. Con eso evitamos también que el viejo se sature en esas condiciones que son extremas de noche y extremas de día. Entonces también darle la facilidad para que los trabajadores descansen y recuperen energía. Ahora bien, y si por último nos va mal, nos acogimos al 369. Cerramos la negociación tal como está, tomamos lo que tenemos en este momento, que ya es lo que ya teníamos, y esperamos 18 meses y volvemos a negociar con la nueva reforma. Y ahí cambia Es que eso le iba a la preguntar, después herramienta. con la reforma laboral establece que el piso de negociación sea el que quedó de la Se negociación mantiene, anterior y correcto. se mantiene, ¿no? ¿Hay algo de eso en la posición Pero de también, ustedes? pero absolutamente, o sea, claramente todos lo han interpretado y no hay que ser muy ducho en la materia para darse cuenta Para- de qué se trata. Que eso es. Claro, entonces cuando la O sea, primera... ustedes quieren establecer o sea, ese piso... el hecho de quitarte el 14% de tus remuneraciones, ¿de qué te habla? Que Claro, pero rápidamente te obliga es una a- estrategia de los dos lados, Pero ustedes por la quieren supuesto. alta y la empresa probablemente Claro, la pero quiere nosotros más baja. sabíamos que generalmente, al menos en esta compañía, y nótese, al menos en esta compañía, en las otras administraciones, nunca partimos a la baja. Siempre se respetó Ujú. el piso que estaba. Esa era una como formalidad. Hoy en día, con el señor Daniel Marchuk, que es chileno, pareciera ser que está haciéndolo al revés. O sea, quiere sacarnos la tajada grande de los trabajadores para pagar la inversión de los inversionistas. Carlos, una última. En el horizonte más cercano de la acción de los trabajadores de la minera Escondida, ¿qué viene? Mira, nosotros tenemos que hacer una denuncia de medioambiental. Es gravísimo lo que te voy a decir. Hemos investigado, nosotros en 2014 pedimos algún informe de medición ambiental porque el campamento estaba muy saturado. Ujú. Y empezamos a descubrir documentos que en el año ¿De 2000... qué hablamos cuando decimos el campamento estaba muy El saturado? campamento saturado, el campamento es donde viven los trabajadores. ¿Ya? ¿Ya? Saturado- Está saturado ambientalmente, Contaminación. contaminación, con partículas MP10. ¿Ya? Hay unas mediciones. Entonces, el subsecretario de Salud de esa época, en el 2001, envía un informe y declara que el campamento debe ser nombrado como campamento saturado y debe hacerse una, digamos, declararse saturado ambientalmente. El subsecretario de la época así lo hace conocer y se lo envía al señor Molina, que era superintendente de la época.
Esto nunca se hizo. Ya, ¿y la denuncia de ustedes es? Este caballero la guardó. Y el 2003, cuando partieron los proyectos de Escondida Norte, Minera Escondida pidió que hiciera el señor Molina una declaración de que esta norma no aplicaba a los campamentos mineros, siendo que la norma indica que todo asentamiento humano hasta afecta a esta norma. Por lo tanto, el señor Molina, no teniendo las facultades, lo hizo. Y hoy en día, lamentablemente, vemos que nosotros tenemos trabajadores que se nos han muerto de cáncer asociado a las partículas contaminantes. Y tenemos una cantidad grande de trabajadores que están expuestos a la misma situación y enfermos en este momento con enfermedades graves como cáncer de páncreas, estómago y otras más. Por lo tanto, entendemos y nos damos cuenta hoy en día que esta información que nos llegó, porque ahora la entregaron, nos las pasaron, nos llegó porque hay gente que también nos apoya, y tenemos la información completa. Esto es gravísimo. ¿Y van a llegar con eso a tribunales cuándo? Yo creo que prontamente esta semana yo creo que ya la estamos entregando, porque aquí no podemos permitir que se está atentando con la vida de los trabajadores, la salud y la vida de los trabajadores. Cuando esto se los pusimos a los trabajadores quedamos todos para adentro porque no sabíamos por qué. Nosotros ahora entendemos por qué nuestros trabajadores, nuestros compañeros se están enfermando, se están muriendo. Esto es gravísimo. Minera Escondida, todos los proyectos que está levantando a través de BHP Billington, pareciera ser que está transgrediendo la norma. Y vamos a solicitar una investigación, lo vamos a denunciar, vamos a ir a la Cámara de Diputados para que se cree una comisión investigadora y vamos a hacer todo lo posible para que se haga. Ojo, que no solamente en Minera Escondida, también en SPEN, que es de Perfecto. BHP. Carlos Allendez, vocero de los trabajadores de la Minera Escondida, quedamos atentos a esas acciones y también al futuro y al devenir de esta huelga en la que participan 1.200 trabajadores. Muchas gracias por venir. Polita, solamente al final, hay que despedirme de mis compañeros de trabajo que están escuchando todos, tenemos muy buena audiencia. Solamente decir que nos llegó la invitación, me acaban de confirmar poquito rato que el lunes a las 3 de la tarde me parece que tenemos la reunión de mediación. ¿Con la empresa? Sí. ¿Habría aceptado la empresa? Habría aceptado. Así que ahí vamos a estar comunicando para que se contacte con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Análisis, información.